Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Este es un programa de Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de comunicación al 091-991210. Si usted nos está sintonizando en otras partes del mundo fuera del Uruguay, puede hacerlo a través de más 598-091-991210. Conversaciones Vitales es un espacio donde tratamos diferentes temas de actualidad referidos a la salud, la vida humana, los vínculos afectivos y también el autocuidado, algo muy importante para nuestra vida. Y lo hacemos a través de una forma coloquial, invitando a profesionales de diversas ramas del saber para poder compartir en estos 30 minutos aproximadamente un espacio enriquecedor para cada una de nuestras vidas. Y hoy tenemos una invitada de lujo, realmente, porque conozco a quien hemos invitado, la doctora Magdalena Hermida, desde hace más de 40 años. Estudiamos medicina en el hospital universitario en muchas instancias antes de recibirnos como médicos y luego también posteriormente en el posgrado. Así que ha sido un privilegio conocerla a lo largo de estos años. Magdalena Hermida es retirada en este momento de la actividad profesional directa con pacientes, pero ella tiene un rol muy importante, protagónico, educativo, donde forma parte también de instituciones de la organización civil que brindan servicios comunitarios, así como también charlas educativas. Y te damos la bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí para charlar un ratito. Bueno, un gusto que estés con nosotros en esta hora. Sabemos que estás en el departamento de San José, donde residís. San José, para los que no conocen, es un departamento contiguo al departamento de Montevideo, que es la capital de Uruguay, y allí vive, trabaja nuestra colega Magdalena desde hace muchos años. ¿Y qué actividad estás desarrollando ahora? Porque sabemos que te has retirado de la actividad asistencial directa, pero seguramente no estás parando en ningún lado. Y queremos saber cuáles son algunas de tus actividades actuales, Magdalena. Bueno, muy bien. Un poco relacionado con lo que ejercí durante la profesión, que fue medicina familiar. Y dentro de medicina familiar, el rol de educador a las comunidades era muy importante. Tanto educar al paciente en el consultorio como salir del consultorio y intervenir en comisiones de fomento, en escuelas. Entonces, hace unos 10 años estoy retirada del ejercicio de la práctica médica, como tú bien dijiste, pero sigo en contacto con la comunidad. Hace unos 10 años también formamos con un grupo de otros profesionales y docentes una especie de equipo multidisciplinario que se denomina Siembra, que es un servicio comunitario, funciona como una ONG, y la idea es justamente llevar temas importantes, temas de salud mental, temas sobre maltrato, temas que están sobre el tapete a las comunidades dentro de un marco de valores básicos, pero también de una manera sencilla y accesible. Uh-huh. Uno como profesional se tiene que bajar de la terminología y de lo que vos considerás tapa el libro para poder llegar a la gente y poder lograr una intervención efectiva, ¿no? Uh-huh. Y sí. Bueno, nos estamos moviendo en eso. Magdalena, si dentro de la actividad directa con los pacientes que tú has tenido a lo largo de tus años de ejercicio profesional, evidentemente que has notado una serie de patologías y así has hecho referencia a uno de los problemas más importantes de nuestro país, que tiene que ver con la salud mental. La salud mental es un debe, porque si bien tenemos una asistencia relativamente buena, si comparamos con otros países latinoamericanos, debemos de reconocer que todavía el área de la salud mental
tiene algunas falencias muy importantes que nosotros debemos de apuntalar para que aquellos pacientes que están sufriendo desde el punto de vista mental o emocional puedan ser tratados, puedan ser asistidos, puedan ser controlados de una manera eficaz. Dentro de ese gran capítulo que la medicina la denomina o lo denomina salud mental, creo que hay un problema particularmente en Uruguay que debemos de poner en relieve, y creo que hoy es el momento para que la doctora Hermida pueda darnos algunas consideraciones sobre uno de los temas más importantes de la salud mental, que es la depresión. Y yo solamente, antes de darle la palabra a mi colega Magdalena, yo quisiera decir que en el Uruguay algunas estadísticas señalan que más del 10% de la población hoy sufre de depresión, pero que ese 10%, si nosotros lo llevamos a las estadísticas de las cuales están bien tratados o están bien diagnosticados, es solamente el 20%. Quiere decir que el 80% de las personas que tienen depresión, estadísticamente o no saben que están deprimidas o están siendo maltratadas o mal controladas. Y es por ese motivo que quizás alguno de nuestros oyentes en esta hora esté padeciendo por un cuadro depresivo. Así que, Magdalena, queremos que tú nos des algunas consideraciones sobre qué es la depresión, cuáles son las causas, cómo se manifiesta, cómo me puedo dar cuenta que tengo un cuadro depresivo. Bueno, te pregunto, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo te digo, andame preguntando. Pero lo primero es saber que la depresión es un quebranto de la salud mental. Desequilibrio, la salud mental, para definirlo rápidamente, es el equilibrio que nosotros mantenemos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, y que nos permite de alguna manera sentirnos adaptados al medio ambiente y a las circunstancias. Eso se quebranta y por tanto es una enfermedad. Es una enfermedad que es pasible de tratamiento. El tratamiento tiene varias puntas, ¿no? Varios ejes que son importantes, pero sí saber que es una enfermedad, que hay posibilidad terapéutica y que debemos buscarla. No es necesario vivir bajo ese tono gris, ¿no? Para la enfermedad. El Manual de Desórdenes Mentales de Estados Unidos lo califica así como un desorden, un trastorno de la salud mental, y habla de varias etapas, o por ejemplo habla del trastorno depresivo mayor, del trastorno depresivo persistente, etcétera, etcétera. Sí, justamente a eso quería ir, Magdalena, porque muchas veces cuando nosotros hablamos con la gente y pensamos en la depresión, frecuentemente pensamos en esos cuadros de depresión mayor, cuando la persona está postrada en cama, cuando no quiere salir, cuando no puede trabajar, cuando no se higieniza, cuando está completamente desmotivada. La vida es de color gris o de color negro, como tú muy bien decís. Pero hay cuadros depresivos a veces que no cursan con esa sintomatología, yo diría, tan gravitante o tan manifiesta o tan plural desde el punto de vista de la gravedad, sino que parecería como que esas depresiones, que quizás sean las más frecuentes, son solapadas, ¿verdad? Apenas, porque fíjate que lo que yo dije, ¿no? Que el 80% de los pacientes que están deprimidos no saben que están deprimidos o están siendo maltratados. Entonces, si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en la sintomatología que puede dar la depresión, ¿tú dirías que tiene que manifestarse siempre por postración, por tristeza, o pueden haber otros síntomas que puedan ser síntomas también depresivos? Bueno, depende también de la edad donde tú estés hablando, pero en los adultos, en general, algo que está siempre presente es como que la tristeza se instala en la vida y todo se filtra a través de un estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo sin expectativas, un estado de ánimo que no disfruta como los demás de la vida ni de las actividades, que vive
porque está viviendo, porque sigue adelante, pero no hay alegría, no hay momentos de placer, tampoco de gran displacer. Es siempre esa monotonía de un estado de ánimo deprimido, o como decimos acá en el Río de la Plata, el bajón, ¿no? Ujú. Pero vivir en un constante bajón, en un constante filtrar la realidad por un vidrio gris, ¿sí? Entonces esa falta de disfrute de la vida, esa falta de percibir la vida con colores, con emociones, eso de instalarse esa emoción persistente de tristeza, de desánimo, de desesperanza, se puede llevar durante toda la vida y no puede en sí llevar a una consulta. Ujú. En general lo interpretamos como que es un negativo, que es un bajón, que es una persona, bueno, así, que todo lo ve negativo, que todo lo ve triste, pero y lo peor que puede pasar, que evitemos estar con ella. Sí, sí. Pero puede ocurrir toda su vida, y eso sería como una distimia que se da, Ujú. ¿no? Sí, nosotros como médicos, Magdalena, y tú sabrás, como médico de familia, mucho más también, reconocemos que muchas veces los pacientes no se presentan con esa sintomatología depresiva. Hay que buscarla, ¿no?, para encontrarla. Pero frecuentemente pueden venir también por síntomas que pueden ser físicos. A veces dolores. Yo veo pacientes, por ejemplo, con alteraciones lumbares, cervicales, dolores crónicos, dolores que tú los estudiás, por ejemplo, y no tienen una base orgánica, no tienen una base que hay un tejido dañado, que hay un órgano dañado. Entonces empezás a escarbar a estos pacientes y encontrás que detrás de eso, lo que tú decís, ¿no?, que hay una distimia, que hay una tristeza, que hay una desmotivación, que hay una monotonía. Entonces, pero la carta de presentación la vemos a veces en el consultorio simplemente de medicina general, donde el paciente no recurre a un psiquiatra, porque su preocupación puede ser su sintomatología física, y teniendo una sintomatología física, nosotros sabemos muy bien que lo primero que hace es ir al médico de referencia, ¿verdad? Es decir, yo no sé si tú en tu experiencia a veces has percatado que detrás de eso, cuando no encontramos nada, bueno, detrás de eso empezamos a hurgar y encontramos un cuadro depresivo que se trata con antidepresivos o se trata de otra manera, pero si no tratamos la depresión, realmente la sintomatología física tampoco se le va, ¿verdad? Claro. También está el tema de la asociación con la ansiedad. La ansiedad son como las dos caras de una misma moneda, pero por ejemplo los cuadros de alergias generalizadas también, mismo los cuadros de los empujes asmáticos y de las crisis asmáticas están muy relacionados con las emociones, tal vez no tanto con la depresión en sí, pero con esa otra compañera, la ansiedad o la imposibilidad del paciente de manejar emociones que en ese momento lo abruman. Como estalla en el cuerpo, lo que la persona no habla, lo lleva al cuerpo como un síntoma. Sí, como dice el libro, me gusta mucho el título de un libro que no lo pude leer todavía, que dice que cuando las emociones callan, el cuerpo grita, ¿no? Sí. O el cuerpo grita cuando las emociones no hablan. Y esto realmente es así, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una caja de resonancia, y el cuerpo humano es justamente la manifestación de lo que puede pasar en el interior de una persona. Y cuando un individuo está ansioso, cuando un individuo está con síntomas depresivos, evidentemente que puede sufrir consecuencias físicas que, hasta que nosotros no mejoremos el cuadro de ansiedad y el cuadro de depresión, esa persona no va a salir. Qué interesante lo que dijiste, ¿no? Porque los cuadros asmáticos, los cuadros alérgicos, la piel también. Irritable. Perdón, ¿qué dijiste? El colon irritable. El colon irritable, exactamente. El colon irritable, manifestaciones epigástricas también, gastroduodenitis, que muchas veces son consecuencias de una sintomatología emocional
que está detrás allí del físico, de la biología, del cuerpo, que se manifiesta a través de una sintomatología que puede ser un dolor epigástrico, por ejemplo, o un ardor, una situación de diarrea, incluso de posiciones diarreicas, como puede ser un problema intestinal, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Magdalena, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con estas características, lo primero que deberíamos hacer entonces es el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le explicamos a la persona? ¿Sabes qué? Déjame contarte algo. En la práctica, a veces cuando uno descubre estas cosas, yo he visto, yo creo, señora, que sería bueno que usted consultara con un especialista en salud mental, y yo como médico lo puedo mandar a un psiquiatra. Ahora, cuando el paciente recibe esta noticia, a mí me ha pasado alguna vez, cuando el paciente recibe esta noticia, frecuentemente dice, pero doctor, mire que yo no estoy loca para que llevar un psiquiatra. ¿Qué tiene que ver? Si yo vengo acá por un problema físico, por una sintomatología que me duele la región lumbar, usted me estudió, es cierto, no me encontró nada, fuimos al traumatólogo, yo vine, el traumatólogo tiró la placa y dijo, no señora, usted no tiene nada, vaya a su médico general, me dio un antiinflamatorio, no me hizo nada. Pero, ¿cómo podemos manejar esta situación? Porque a veces son pacientes difíciles, ¿no? No sé si te ha pasado en tu práctica, en tu experiencia, yo creo que sí, que son pacientes difíciles a veces porque no comprenden la real magnitud de que su problema no es externo, no es físico, sino obedece a una sintomatología emocional, mental, del estado de ánimo, de su estado de ansiedad. Es muy difícil aceptar eso. Ahora, yo, en mi caso, tal vez por el tipo de medicina, que es la medicina familiar, que te da mucho tiempo con el paciente, lo venís tratando durante toda su vida, depende mucho de la relación médico-paciente, ¿sabes? De cómo vos has construido el vínculo con el paciente y la confiabilidad que éste tiene. Incluso en algunas ocasiones, frecuentemente, el tratamiento lo empieza el médico general. Y esto trae un bienestar al paciente, que entonces yo te empiezo el tratamiento por determinado tiempo y vamos a evaluar cómo estás. Y si te sentís mejor, después vemos para un seguimiento. Pero incluso las depresiones que son leves, que yo creo que perfectamente las puede seguir el médico general, y cuando el paciente esté preparado, que pueda pensar mejor, porque a veces en la depresión también una de las cosas que altera es la capacidad de razonamiento, en el sentido de que se forman como, digamos, circuitos de pensamientos viciosos. Yo estoy enfermo, está muy bueno lo que usted me dice, pero yo estoy enfermo. No me va a decir que yo estoy loco y que porque estoy loco tengo que ir a un psiquiatra. Yo no estoy loco para ir a un psiquiatra, y menos. Exacto. Entonces, de a poquito y con mucha paciencia uno puede ir ganando ese terreno, ¿no? Empezarlo a medicar, ir viendo y evaluando cómo el paciente se... Evidentemente hay medicaciones que no es recomendable que un médico del primer nivel maneje, pero en general hay una batería de antidepresivos que podemos manejar y podemos ir viendo, y el paciente también puede ir evaluando si tiene confianza como médico. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo, y qué atinado que es en este programa que es educativo, que es informativo, porque a veces pensamos que la depresión, cuando una persona se ha instalado con esta situación, por otro lado, no quiero ir al psiquiatra, pero hay pacientes que dicen, no, doctor, usted, si yo realmente tengo depresión, tengo que ir al psiquiatra. Pero es muy cierto lo que tú decís, Magdalena, porque en el Uruguay los hechos no mienten y las estadísticas tampoco. En el Uruguay hay 500 psiquiatras en ejercicio, en todo el país. Tanto en el sistema mutual sumado al sistema público, en nuestro país constatamos 500 psiquiatras. Y depresiones, hay más de 240.000 no tratadas. Ahora, si dividís 240.000 entre 500, es imposible que un psiquiatra pueda tratar todas las depresiones. Y en ese sentido, los médicos
quien hace asistencia primaria de salud, quien es el médico de referencia, evidentemente que está preparado para poder iniciar un tratamiento antidepresivo, como está señalando, si es el caso y si hay necesidad. No todas las depresiones pueden tratarse con antidepresivos, pueden haber otras situaciones, pero si al paciente le indicamos un antidepresivo, se lo podemos dar nosotros, que no tenemos un certificado como psiquiatra, que nos dedicamos a la asistencia primaria de salud y que muy bien podemos llegar a un tratamiento en el cual podemos alcanzar hasta el 70% de éxito, y si no marcha, porque hay un 30% que tú sabes que estadísticamente el primer antidepresivo no le vas a mejorar, entonces existe la posibilidad del cambio, y si ese paciente realmente no mejora, lo derivamos a un psiquiatra. Por supuesto que sí, pero creo que la mayoría de las depresiones deben ser tratadas por un médico de referencia, y como muy bien dice la doctora Magdalena Armida, creo que hay que entablar una relación médico-paciente óptima. Siempre tenemos que tender a tener una buena relación con nuestros pacientes desde el lado del médico, y del paciente debe confiar en su médico, y usted debe ir al médico de su confianza. A veces puede ser que su médico no tenga colgado en la pared 40 títulos, como muchos de otros colegas pueden tener, sin embargo para usted es su médico de confianza, y le recomendamos que el primer nivel de atención sea realizado por un médico de confianza, en el cual pueda iniciar el tratamiento y pueda a partir de eso decidir qué es lo mejor para el seguimiento de su situación. ¿Estás de acuerdo, Magdalena? Totalmente de acuerdo, Sí. pero también dejar sentado la base que una vez que el paciente acepte su patología, porque a veces es todo un proceso para que acepte su patología. Es cierto. La medicación no es el medicamento no es el único tratamiento. Nosotros tenemos de alguna manera que sensibilizar a la familia, que atraer referentes familiares para que lo puedan apoyar, para que lo puedan acompañar en esto de su confianza, consultas con familiares, y también está el otro polo, que eso sería lo social, lo familiar, y tenemos que abordar el tema terapéutico. Porque como vos bien dijiste, lo que las emociones callan y anulan va sobre el cuerpo. Entonces necesitamos un técnico, digamos un psicólogo, que pueda ayudarlo a manejar todas esas situaciones que no ha manejado durante su historia y que de pronto pueden estar determinando este episodio, o que le dé elementos para determinar y para identificar lo que le está pasando y poderlo manejar de otra manera. Sí, Magdalena, creo que es importante también reconocer que cuando estas cosas no suceden, es decir, cuando un paciente no recurre a su médico, no se controla, no tiene un seguimiento acerca de su situación, pueden venirle consecuencias. Y yo creo que, aunque esto, por supuesto, es motivo de otro programa, y Dios mediante lo vamos a hacer, ver las consecuencias graves que tiene una depresión no tratada, pero yo creo que en los últimos minutos de nuestro programa, y ya nos quedan 2 o 3 minutos más, Magdalena, si tú tuvieras que decir cuáles son algunas de las consecuencias que tiene el cuadro depresivo no tratado, para que justamente podamos prestar atención a esta situación que, dada la evolución natural de esta enfermedad, como tú muy bien dijiste, es una enfermedad, evoluciona con ciclos de gravedad creciente. No es una enfermedad autolimitada, como la gripe, la hepatitis o alguna otra enfermedad infecciosa. Esta es una enfermedad que, si no se trata, se agrava. Entonces aparecen las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias, doctora Magdalena Armida? Bueno, por supuesto, la consecuencia, un paso es esa etapa de postración que tú referiste al inicio, ese desvincularse del entorno, ese encerrarse en sí mismo, pero la única complicación irreversible de una depresión es el suicidio. El paciente puede tener ideas recurrentes, por eso es tan necesario hablar y establecer un vínculo. Puede tener ideas, puede después ver si ya ideó cómo, y bueno, hasta que puede encometer el suicidio.
y es así que no tiene vuelta. Ujú. Por eso es muy importante. No es que todos los suicidas sean depresivos, ni todos los depresivos van a terminar en un suicidio, pero sí es una complicación que tenemos que ver en el horizonte, y por eso es importante medicar al paciente. Ujú. El paciente debe ser tratado porque las complicaciones son notorias, ¿verdad? Y justamente si miramos del lado del suicidio, como tú decís, más del 85-90% de los pacientes suicidas o de las personas que se han quitado la vida o que intentan autoeliminarse, evidentemente tienen un cuadro depresivo subyacente en la mayoría de los casos. Y hay otras, ¿verdad? Menos graves, que pueden ser conductas adictivas, disminución del rendimiento laboral, la postración te lleva a una disminución de la eficacia, de la calidad de vida, de factores que pueden agravar los vínculos interpersonales. Tú hablaste de la familia, qué importante el punto que nombraste, Magdalena, pero qué difícil es tener un familiar depresivo, ¿verdad? Porque justamente en el familiar depresivo la convivencia es muy difícil. Tenemos 2 minutos, Magdalena. ¿Querés contarnos algo de la familia del depresivo y cómo manejar esta situación? Es muy difícil porque la familia sufre junto con el depresivo, pero no puede percibir bien de pronto la gravedad. Y vos imaginate que si es un jefe de familia o una jefa de familia y queda postrada, la familia queda totalmente desvalida, desprovista, y cuesta mucho a veces interpretar que es una enfermedad. Entonces la familia sufre junto con el paciente. Tristemente los niños aprenden conductas, ¿sí? Yo he visto, yo seguí familias por 30 años, la conducta del padre o de la madre era tener un problema y meterse en la cama, por ejemplo, y pasar una semana en la cama. Y los niños van aprendiendo esa conducta. ¿Qué voy a hacer cuando tengo un problema? Irse a la cama. Me voy a la cama, tiro todo, me importa. Claro. Entonces, qué importante ahí es el pico o el polo terapéutico familiar. O sea, no tenemos un enfermo con depresión, tenemos una familia que está sufriendo las consecuencias de la depresión. Entonces, no es solo un punto que tenés que tratar de llegar a la familia, de explicar lo que pasa y sobre todo de monitorear a los niños y a los adolescentes. Nuestro tiempo ha finalizado, Magdalena, como tú te podrás imaginar. La radio es tirana, los medios masivos de comunicación tienen su tiempo, pero queremos invitarte nuevamente para un segundo espacio, especialmente como una continuación. Y queremos hablar específicamente del suicidio, como una complicación grave, irreversible, pero prevenible también, porque la mayoría de las personas que intentan autosuicidarse no lo quieren hacer, sino no quieren vivir de la forma que lo están haciendo. Entonces, sabemos que la doctora Magdalena Hermida se ha versado en este tema, ha dado charlas y conferencias sobre suicidio, así que con mucho gusto, Magdalena, si tú estás de acuerdo, en un próximo encuentro y episodio de Conversaciones Vitales vamos a tratar esta temática. Y amigos oyentes, este espacio ha concluido. No deje de comunicarse con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Si vive en el exterior, más 598-091-99-1210, o puede comunicarse a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestra página web www.radioellibertador.com.uy. Será hasta la próxima, donde nos vamos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.